Por medio del Evangelio, hermanos, todos nosotros hemos sido llamados a desarrollar las virtudes cristianas en toda nuestra manera de vivir. Y en esta segunda carta, el apóstol Pedro nos enseña algo que debe de ser de mucho interés para nosotros, algo que debe ser de gran importancia. El apóstol Pedro nos explica cómo podemos ser guardados de caer espiritualmente y también nos explica cómo podemos tener la certidumbre de que entraremos en la vida venidera. La lección, hermanos, en esta mañana, pues como vieron en pantalla, le he titulado Participantes de la Naturaleza Divina. Es un tema muy importante y vamos a ver la primera lección en esta mañana acerca de este tema. Y quisiera empezar, hermanos, diciendo que el Señor ha provisto para todos nosotros para que podamos tener y desarrollar una vida santa. Dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, podemos observar primeramente aquí en estas palabras del apóstol Pedro que el divino poder de Dios, el poder magnífico de nuestro Señor, es el que hace posible que tengamos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y es algo muy interesante, mis hermanos, porque en esta vida estamos nosotros, en este mundo. Hemos decidido, hemos elegido tomar esta vida cristiana, ¿verdad?, por el resto de nuestros días. El tiempo que nos concede el Señor vivir en la carne, vivir en este camino. Vivir, hermanos, de acuerdo a la voluntad del Señor. Y algo que nos dice el apóstol Pedro y que nos llena de esperanza es que el poder de Dios es omnipotente y Él ha provisto de todas las cosas que son necesarias para la vida y la piedad. Y cuando hablamos de la vida y la piedad, no estamos hablando de la vida material. Estamos hablando más bien de la vida espiritual y estamos hablando de la manifestación de esta vida a través de acciones de piedad y devoción. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra vida cristiana la proyectemos, que nuestra vida la demostremos a través de acciones. Y Dios nos concede todo lo que es necesario para que podamos llevar a cabo este plan divino. Dios, hermanos, nos ha dado todo lo que necesitamos para la generación y para el crecimiento de la vida espiritual. Sí, Dios, hermanos, en su providencia divina, nos provee no solo de las cosas materiales, pero de estas cosas espirituales que son indispensables para desarrollar nuestra vida cristiana. Él nos lo da y nos lo da en abundancia. Nos ha dado también lo necesario para conducirnos correctamente en esta vida de piedad. Hermanos, no hay absolutamente nada que nosotros necesitemos y que podamos decir: Dios no nos lo dio. A Dios se le olvidó otorgarnos esto y nos hace falta, por eso no podemos vivir la vida cristiana como corresponde, como Él desea. Hermanos, todo ha sido suplido a través del conocimiento de aquel que nos llamó, como dice aquí el apóstol Pedro. Él nos ha revelado todo lo que necesitamos saber para poder servirle y para poder tener esa comunión personal con Él. Todo absolutamente. Y es algo bien importante que debemos tener en claro. No es imposible, hermanos, servir a Dios. No es imposible la vida cristiana. Lamentablemente a veces hemos visto deserciones de la iglesia del Señor. A veces hemos escuchado excusas de algunos para no obedecer al evangelio, pensando que la vida cristiana es difícil y que seguramente no van a poder. Dios ha provisto. Recuerde esto. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para la vida y la piedad.
Es cierto, hermanos, que todos pecamos a veces, pero en realidad no hay excusa alguna que nos justifique cuando lo hacemos. Alguien pudiera decir y presentar este argumento: bueno, si Dios ha provisto todo, ¿por qué pecamos? Bueno, es verdad. A veces cometemos errores, faltas delante de Dios. Pero eso quiere decir que el culpable es Dios, que Él no ha provisto de las cosas necesarias para una vida piadosa, una vida santa. No, Dios no es el culpable. En realidad nada nos justifica cuando pecamos. No hay necesidad de pecar, hermanos. No lo hay. Pecamos cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Pero Dios ha provisto lo que necesitamos para vivir siempre una vida de piedad. Necesitamos confiar, hermanos, en Dios, en su divino poder, y simplemente seguir la voluntad del Señor que Él nos traza a través de su palabra. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice el apóstol Pablo, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y eso podríamos aplicarlo tanto a las pruebas como a las tentaciones. Y definitivamente, hermanos, no existe algo que esté más allá de nuestra capacidad de resistir. Nadie puede excusarse y decir: es que era imposible no pecar bajo estas circunstancias. No. Siempre hay una salida, siempre la hay. En el primer siglo, hermanos, cuando ser cristiano costaba la vida, a los cristianos los encarcelaban. Vivían amenazados por las autoridades. No podían predicar la palabra de Dios con libertad. Ser cristiano implicaba que ellos vivían en la posibilidad latente de que fueran muertos. Sí. Hubo hermanos que murieron a filo de espada. Hubo hermanos que fueron decapitados. Hubo hermanos que fueron quemados vivos. Hubo hermanos que fueron echados a las bestias, que sirvieron de espectáculo para el mundo. Ellos podían librar todas esas cosas simplemente renegando de su fe, simplemente apostatando, pero no lo hicieron. Y uno pudiera decir: es que era imposible para ellos el no desertar de su fe. No era imposible. Les costó la vida, sí, a muchos de ellos. Les costó sufrimiento duro, terrible. Pero aún así estuvieron dispuestos a hacerlo. Sí, hermanos, siempre hay una opción, ¿verdad? Cuando estamos tentados a hacer algo incorrecto delante de Dios. Siempre hay manera, aunque, como en el caso de los primeros cristianos, aún les costara la vida. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Gracias a Dios no somos perseguidos. Gracias a Dios en este país tenemos la libertad de poder predicar, de poder congregarnos, de poder adorar a Dios. Gracias a Dios que tenemos ese privilegio. Así que las luchas y las tentaciones y las situaciones difíciles que podamos tener como cristianos no se comparan con las de nuestros hermanos. Siempre hay la posibilidad de salir, de escapar y permanecer fieles en el camino de Dios. Dice también, hermanos, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Estamos diciendo que Dios ha provisto todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Dice aquí, dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí es donde está la clave. No está en mi propia capacidad. Nosotros somos humanos, falibles.
nos equivocamos, nosotros somos débiles en muchos aspectos, pero dice que tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, y nos da el Señor, hermanos, lo que debemos de hacer para poder fortalecernos. Dice el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, en las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí está, hermanos, precisamente la provisión de nuestro Dios para la vida cristiana. Dice el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y vemos, hermanos, cómo Dios nos da en abundancia los recursos necesarios para poder desarrollar una vida cristiana y para poder evitar caer en el lazo de Satanás y poder asegurar nuestra salvación eterna. Sí, hermanos, esto es muy importante. Dios provee todo lo necesario para la vida y la piedad. Otra cosa que debemos entender es que la palabra de Dios es completa y es perfecta, por lo que podemos entender aquí en el contexto del apóstol Pedro. Algunos piensan que no lo es en realidad, y que la Biblia no contiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y que es necesario de otros tipos de recursos para poder vivir la vida que Dios desea. Algunos piensan que es necesaria más revelación, y supuestamente tienen otros libros que utilizan ellos como revelación divina, o afirman ser revelación divina, y que utilizan como fuentes de autoridad para su vida espiritual. Algunos piensan que es necesario que en este tiempo existan apóstoles o profetas que nos revelen, porque la Biblia no es suficiente, porque no está completa, porque le hace falta, cuando en realidad no es así. No es así, mis hermanos. El apóstol Pedro afirma claramente que no hace falta nada para vivir la vida piadosa. A través del conocimiento de Cristo, a través del conocimiento de su palabra, tenemos nosotros todo lo que necesitamos. A través del conocimiento de Cristo Jesús. A través de la enseñanza del apóstol Pedro y de otros como él, fue que los hermanos a quienes dirige esta carta habían llegado precisamente a ser herederos de todas las bendiciones en Cristo Jesús. Tenían las mismas bendiciones que ellos como apóstoles tenían. Y lo mismo es para nosotros también. Los cristianos a los que Pedro les escribe, ellos nacieron de nuevo a una vida espiritual unida con Dios, igual que nosotros, hermanos. Debemos recordar esto es muy, muy importante. No nos hace falta nada. El Señor a través de su palabra nos ha provisto de una vida nueva, nos ha provisto de una vida diferente. Ahora somos criaturas que han sido perdonadas de sus pecados y que tenemos la revelación perfecta de Dios para vivir una vida de piedad de acuerdo a la voluntad del Señor. De manera que podamos evitar caer y de manera que podamos nosotros estar seguros de nuestra esperanza allá en el cielo. Esta enseñanza que ellos habían recibido les había dado todos los recursos necesarios para resistir el pecado y vivir como un pueblo redimido y santo. Pedro, hermanos, les está asegurando por medio de esta carta que el mensaje que ellos habían recibido estaba completo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas. Sí, hermanos, no nos falta nada. La revelación completa de Dios la tenemos.
Ellos, igual que nosotros, no carecemos en lo absoluto de los recursos que son indispensables para vivir en esta vida fieles delante de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesucristo les dice, ¿verdad?, a los apóstoles, incluido el apóstol Pedro y los demás, les dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y así fue. Así fue. El apóstol Pedro, por medio del Espíritu Santo, fue guiado a toda la verdad. El apóstol Pedro, junto con los demás apóstoles y a través de la revelación del Espíritu Santo, fue guiado y se le recordó todo lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Así que Pedro, cuando escribe esta carta, el apóstol Pedro, cuando él enseñó a los hermanos, les enseñó todo lo que Jesús había ordenado y mandado. Lo mismo hicieron los demás apóstoles. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando dice aquí perfecto, quiere decir maduro. Y sí, hermanos, no hay excusa alguna para que no seamos cristianos maduros si tenemos la palabra de Dios revelada. La palabra de Dios es completa. La palabra de Dios, hermanos, es perfecta y nos provee de todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente, para llegar a madurar, para tener el conocimiento correcto de las cosas, para estar preparados para toda buena obra. Queremos enseñar, la palabra de Dios nos capacita para enseñar. Queremos exhortar, nos capacita. Queremos redarguir, nos capacita. La palabra de Dios, hermanos, es lo que necesitamos y Dios la ha provisto a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por eso Pedro dice y afirma, hermanos, que todo lo que necesitamos nos ha sido dado por el divino poder de nuestro Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 20, vemos el ejemplo del apóstol Pablo hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice: y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Sí, el apóstol Pablo trabajó con la iglesia en Éfeso y todo lo que ellos necesitaban saber, todo lo que era útil y vital para su vida cristiana, todo se los enseñó. Él no rehuyó en lo absoluto. No hubo temas que dijo: no, de esto no les voy a hablar, para que no se ofendan o para que no se disgusten. No, todo lo que era necesario, todo lo que era útil, Él lo enseñó. Y dice el verso 27: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Verdaderamente, hermanos, en aquellos tiempos cuando el Nuevo Testamento aún no estaba escrito como lo tenemos nosotros, los apóstoles se encargaron de enseñar todo lo que era necesario para que los hermanos pudieran vivir una vida de piedad, una vida correcta delante de Dios. Y lo hicieron de manera personal, trabajando por periodos de tiempo con iglesias, haciendo viajes y predicando y confirmando a los hermanos en la fe, y también a través de estas cartas. Hoy en día nosotros, gracias a Dios, que tenemos esta revelación. Y a través de ella tenemos todo lo necesario para la vida y para la piedad. Otra cosa, hermanos, que quiero enfatizar también es que el Señor ha provisto preciosas y grandísimas promesas. Por medio de las cosas que nos han sido dadas por su divino poder, hermanos, hemos recibido preciosas y grandísimas promesas. Es lo que dice el versículo 4 aquí del capítulo 1. Y así es, hermanos. Ahorita cantábamos este himno que dirigía nuestro hermano Portillo. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y en verdad que lo son. Y hemos recibido toda clase de promesas. La Escritura, hermanos, nos enseña y nos afirma que tenemos el amor del Padre Celestial. Y el Padre lo ha demostrado de muchas maneras. Y cada día nos lo demuestra, y sobre todo a través de Cristo Jesús. El perdón de pecados por medio del sacrificio de Cristo es una de las más grandes promesas que nosotros tenemos.
Y una promesa que es para toda persona si obedeciera el Evangelio. Tenemos la promesa de la palabra inspirada de Dios, como leíamos ahorita. Toda la escritura, hermanos, es inspirada por Dios. Y gracias a Él la tenemos en nuestras manos, accesible. Tenemos la promesa de la esperanza de la vida eterna. Tenemos la promesa de la respuesta a la oración. Tenemos la promesa de la intercesión de Cristo por los creyentes. Tenemos la promesa del compañerismo con otros cristianos. Tenemos la promesa del privilegio de servir y trabajar para el Señor. Y tantas promesas que pudiéramos enumerar, hermanos, que son muchísimas y todas son absolutamente preciosísimas y grandísimas. Estas cosas son necesarias para vivir la vida cristiana y las tenemos. Las tenemos. Gracias a Dios. Y es a través de estas bendiciones que nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. Hermanos, todos estos privilegios y muchos más que podemos conocer a través de la palabra nos hacen participantes de la naturaleza divina. Estas palabras, hermanos, subráyelas, ¿sí? No son cosa cualquiera. Ser participantes de la naturaleza divina es uno de los más grandes privilegios que un ser humano puede tener en este mundo. Y nosotros lo somos. Nosotros lo tenemos. Es verdad que físicamente poseemos una naturaleza humana. En ese sentido no está hablando aquí el apóstol Pedro. Somos de carne y hueso, Dios es espíritu. Pero él está hablando en un sentido espiritual. Participantes de la naturaleza divina espiritualmente hablando. Hemos sido participantes por haber sido engendrados por Dios. El Señor nos engendró y ahora somos hijos de Dios. Hemos llegado a ser participantes en ese sentido de su naturaleza. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice el apóstol Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos una naturaleza, hermanos, que las personas del mundo no tienen. Porque nosotros, como dice aquí Juan, le recibimos, creemos en su nombre. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos ha engendrado a través del Evangelio. Hemos venido a ser personas diferentes, nuevas criaturas, constituidos hijos de Dios, espiritualmente hablando. Ahora tenemos la naturaleza de Dios en ese sentido. Por la gracia de Dios, hermanos, hemos desarrollado esto. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 6. Efesios 3, 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Ahora todos los gentiles, incluidos nosotros, mexicanos, americanos, latinos, hermanos, entramos en esa categoría de gentiles. Ahora somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora nosotros, hermanos, somos coherederos con Cristo Jesús. Y todo esto es por medio del Evangelio. Definitivamente, hermanos, que Dios nos ha concedido el privilegio de participar ahora de una nueva naturaleza. No de su deidad. En ese sentido, hermanos, no somos participantes de la naturaleza divina. Pero sí somos participantes de su naturaleza, hermanos, por medio de la obediencia al Evangelio. Porque ahora tenemos ese compañerismo, tenemos esa comunión con Dios que antes no teníamos el privilegio de tener. Ahora tenemos esa nueva relación con Cristo, con Dios. Y aquí vemos expresado en el apóstol Pablo, ¿verdad?, este pensamiento: copartícipes de la promesa en Cristo Jesús
por medio del Evangelio. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, podemos ver otra cosa muy interesante. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algo muy importante, hermanos, que debemos entender es que por la gracia del Señor podemos hoy desarrollar en nuestras vidas muchas características que Dios posee, y de esta manera también venir a ser parte de la naturaleza divina, ser partícipes de ella. Esas características, hermanos, que distinguen a nuestro Dios, esas virtudes, ese carácter que Dios tiene, debe de ser algo que nos distinga también a nosotros como hijos de Dios. Y cuando esas cosas, hermanos, toman el control de nuestra vida, podemos decir con toda certeza que nosotros somos participantes también de su naturaleza. Dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, que ahora yo voy a vivir, yo voy a actuar, yo me voy a comportar de la manera que Cristo lo haría en mi lugar. Bajo cierta circunstancia, bajo cierta situación, ¿cómo actuaría Cristo? ¿Qué haría Él? Bueno, de esa manera voy a actuar yo. Y esto es bien importante, hermanos, que nosotros aprendamos a vivir y a desarrollar esta forma de vida. Al seguir a Cristo, hermanos, desarrollamos, por ejemplo, la santidad. Dios es santo y debemos de ser santos porque Dios es santo. Debemos desarrollar la justicia en nuestras vidas, ser personas justas. Debemos desarrollar la voluntad para perdonar a otros. Debemos desarrollar el amor. Debemos desarrollar la paciencia. Debemos desarrollar la misericordia. Debemos desarrollar el celo por las cosas de Dios. Debemos desarrollar el dominio propio, la humildad, el gozo y tantas cosas que nosotros aprendemos a través de la Escritura. En ese sentido, hermanos, cuando hacemos eso, podemos decir que somos participantes de la naturaleza divina. Sí. Todo el mundo debiera decir nosotros: ellos son diferentes. Se ve en su vida el amor que ellos tienen como hermanos. Ellos no son rencorosos. Ellos se perdonan los unos a los otros, así como Cristo los perdonó. Ellos son buenos. Ellos son amables. Ellos son misericordiosos. Sí. Reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida. Y cuando hacemos esto, hermanos, participamos de su naturaleza. También dice el apóstol Pedro: somos participantes de su naturaleza divina porque hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Hermanos, mientras estemos corrompidos por los males del mundo, mientras nos dejemos envolver por la corriente de este mundo, nos dejemos influenciar y vivamos de acuerdo al modelo de vida de la gente del mundo, Dios no puede tener comunión con nosotros. Dios no puede. Pero, hermanos, cuando estos malos deseos que corrompen muchas veces la vida de las personas, nosotros simplemente los eliminamos, los desechamos, huimos de esas clases de cosas, hermanos, podemos decir: yo participo de la naturaleza divina. Y es lo que dice el apóstol Pedro: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Necesitamos huir del mundo. Estos malos deseos corrompen la vida, y cuando corrompen nuestra vida, entonces no reflejamos el carácter de Dios, no reflejamos la santidad de Dios y no participamos de su naturaleza. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo cuando le escribe en la primera carta, en el capítulo 6, versículo 11, le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
Hermanos, tenemos que huir de las pasiones de este mundo. A Timoteo se le dice, huye de las pasiones juveniles, porque hay pasiones propias de esa edad. Pero no podemos participar de la naturaleza divina y a la misma vez participar de las pasiones de la carne, ¿no? O participamos de una cosa o de la otra. Tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias y seguir esta clase de virtudes para vida de participar de su naturaleza. Sí, hermanos, Dios nos concede el privilegio de participar de su naturaleza. Es un privilegio, hermanos, es una dicha que no cualquiera tiene, que no cualquiera posee. Y Dios nos permite participar de su naturaleza no porque lo merezcamos, no porque nunca hayamos pecado, sino porque fuimos perdonados por medio de la sangre de Cristo. Porque el Señor, hermanos, murió por nosotros y porque hemos aceptado las condiciones de perdón que Él ha establecido. De acuerdo a su gracia, de acuerdo a sus promesas, hemos llegado a ser participantes de su naturaleza. Sin embargo, habiendo huido, hermanos, de esta corrupción que hay en el mundo, ahora tenemos la responsabilidad de vivir una vida acorde al ejemplo de Cristo Jesús. Una vida inspirada en sus principios, en sus virtudes. Y en eso continúa, ¿verdad?, este capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, diciendo las cosas en las cuales debemos enfocar nuestros esfuerzos mientras estemos en la carne. Esas cosas que son muy importantes. Si nosotros verdaderamente ahora participamos de su naturaleza, hay una forma de vida que nos debe de caracterizar. Y de esta manera, hermanos, tener la seguridad de que nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importantísimo que reflejemos esa naturaleza divina en una vida de obediencia fiel. En una vida en la cual estemos creciendo constantemente en el servicio de Dios. En una vida en la cual estemos mejorando en aquellas cualidades que Él quiere que poseamos y que de antemano ya lo sabemos. En una vida en la cual estemos eliminando todas aquellas características, aquellas particularidades que no le agradan a Dios y que nos impiden servirle de una manera correcta, de una manera que Él espera. Hay cosas que tenemos que añadir, hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, pero es necesario, hermanos, que nos esforcemos por hacer esto que la Escritura nos exhorta. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No nada más que ya nos bautizamos, sí, Dios nos ha perdonado y todas las cosas pasadas las ha puesto en el olvido. Pero ahora todas las cosas son hechas nuevas. La vida que vamos a vivir debe ser una vida nueva, diferente. Y se debe de reflejar, hermanos, en haber dejado las cosas del mundo y en vivir una vida práctica de piedad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice el apóstol Pablo también, ¿no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora somos de Dios, hermanos, pertenecemos al Señor y tenemos constantemente, día tras día, que estarle glorificando y sirviendo con estos instrumentos que el Señor nos ha dado y con nuestro espíritu también. Sí, hermanos, Dios quiere, hermanos, que reflejemos esa naturaleza divina en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestro ejemplo, en todo lo que corresponda a nuestra vida mientras estemos en este mundo. En conclusión, hermanos, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para tener una buena vida ahora, para que nos vaya bien en este mundo y vivamos una vida agradable,
una vida que podamos disfrutar, una vida, hermanos, que nos llene de satisfacción, pero también para vivir una vida fielmente a Él. La verdadera vida no es el materialismo. La verdadera vida, hermanos, no es una en la cual aspiremos a lujos, a dinero, a riquezas, a comodidades. La verdadera vida, hermanos, no es una vida de mundanalidad de acuerdo a la corriente de este siglo. La verdadera vida es una vida espiritual. Conocer a Dios a través de su palabra, desarrollar una relación cercana con Él, donde uno pueda encontrar la verdadera satisfacción. Esa es, hermanos, la vida que Dios ha prometido y que podemos tener sin lugar a dudas mientras estemos en este cuerpo. Así que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas a todos nosotros, los que hemos obedecido el Evangelio, promesas que nos permiten compartir la naturaleza divina, promesas que nos permiten escapar de la corrupción que hay en el mundo. Y esto es algo bien importante, hermanos, que siempre debemos tener guardado en nuestro corazón. Una vida diferente es la que ahora tenemos a través de Cristo Jesús. Estimado amigo que nos visita, ¿por qué no deja el mundo y sigue a Cristo? ¿Por qué no deja la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias? ¿Por qué no viene a ser usted también participante de la naturaleza divina? Queremos invitarla a que se una al pueblo de Dios, a que comparta su vida con el Señor, a que viva una vida nueva con Cristo Jesús, una vida afianzada. Es posible vivir la vida cristiana, sí es posible, y Dios no lo va a dejar solo. Y a través de su divino poder, a través de su fuerza, es que usted puede también fortalecerse y ser fiel, mantenerse fiel al Señor. ¿Qué se necesita? La voluntad de usted para obedecer las condiciones de perdón que el Señor ha establecido. Él le puede otorgar todo lo que hemos hablado en esta mañana, en esta lección, pero se necesita que usted también desee, que usted también quiera, que usted ponga de su parte. Dios lo ha hecho todo ya. ¿Por qué no confiesa en esta mañana su fe en el Señor? ¿Por qué no viene a Cristo arrepentido de sus pecados? ¿Por qué no decide ser bautizado? Y así el Señor le perdone y comience una nueva vida donde usted pueda participar de esta naturaleza por ser engendrado de Dios. ¿No le interesa? ¿No desea la salvación de su alma? ¿No le gustaría estar un día en la gloria con Dios? Venga a Cristo, es la invitación que le hacemos. Vamos a cantar el himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado, himno número 133. Así como estamos, vamos a cantar.